Cooperativas Agroalimentarias de España ha celebrado en Valencia un taller de transferencia de conocimientos con Noruega que ha llevado por título Reto y oportunidad para las cooperativas agroalimentarias. La primera parte del taller tuvo lugar en el Palacio de los Mercader, sede de Cooperativas Agroalimentarias de la Comunitat Valenciana, el día 9 de marzo, en una jornada que contó con la presencia de Rosa Urbón, directora del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades. Cirilo Arnandis, presidente de Federació, ejerció de anfitrión del grupo que participó en esta jornada. En su intervención destacó el compromiso de las cooperativas valencianas con el desarrollo de iniciativas tendentes a lograr y consolidar una igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres en el sector. Rosa Urbón, directora del IMIO, valoraba positivamente el trabajo realizado a partir de la colaboración entre las cooperativas y el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. La valoración que se hace desde el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad es una valoración muy positiva. Ha sido importante este trabajo que hemos desarrollado con Cooperativas Agroalimentarias de España para promover la incorporación de la mujer a puestos de responsabilidad dentro de las cooperativas. No obstante, también reconocía que los datos avalan que queda mucho camino por recorrer en materia de incorporación de la mujer a órganos de gestión y decisión de las cooperativas. Las mujeres ya representan en España el 25% de los socios de las cooperativas y el dato negativo pues es ese que tan solo el 3,5% están en los consejos los consejos rectores de las cooperativas. También es un dato interesante el que de ese 25% tan solo el 13% participa en las asambleas y el otro 12% pues delega su voto en las asambleas en favor de los hombres. Para avanzar en este sentido, se plantea la suscripción de acuerdos voluntarios entre las cooperativas y el Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades. Nosotros queremos que las cooperativas avancen, pero de forma voluntaria, estén totalmente convencidas de que el incorporar a mujeres en puestos de responsabilidad en las cooperativas es algo positivo y es algo beneficioso desde el punto de vista económico. Una empresa, una cooperativa que incorpora mujeres está totalmente demostrado que es una empresa, una cooperativa más competitiva, más eficaz y por tanto más abierta a todos los mercados. Fruto de la colaboración entre Cooperativas Agroalimentarias de España y el Ministerio es el programa de transferencia de conocimientos con Noruega. La jornada, celebrada en la sede de Cooperativas Agroalimentarias de la Comunidad Valenciana, contó con la participación de Astrid Liland, jefa de competencia y formación de la Federación de Cooperativas Agrarias de Noruega, y de Ragnhild Dusserud, representante del Sindicato de Jóvenes Agricultores. Ambas reflexionaron con cooperativistas de diferentes zonas del país sobre igualdad y relevo generacional en el sector agroalimentario. El debate, interesante y enriquecedor por la variedad de opiniones y planteamientos expuestos, cerró una jornada que tuvo su continuidad al día siguiente en un hotel de la capital del Turia.